1992. Nada más, gracias por su atención y muy buenas tardes. No pienso abandonar el caso. No lo haré. Alguien tiene que luchar contra él. En enero, acción judicial. Canal Plus es más. Bosnios, croatas y serbios mueren a millares en la guerra de la extinta Yugoslavia. Los bombardeos y las atrocidades se suceden entre vecinos, frontera con frontera de la aséptica Europa. La manzana danesa se atraganta a los 12. El esperanzador proceso de la unidad europea se convierte en una lucha sin cuartel para rebañar fondos de cohesión o cualquier otro trofeo que se pueda lucir ante los votantes internos. El PSOE colecciona acusaciones de corrupción que le hacen decapitar a un ministro, soportar registros judiciales y ver a un Guerra sentado en el banquillo. El PP sonríe, pero se libró de la probada financiación ilegal por un simple defecto de forma. El gran triunfador de la guerra del Golfo se quedó en nada ante el pujante Bill Clinton, llegado desde Arkansas con modos de Kennedy y promesas de cambio. Estados Unidos agota su época republicana y encara la nueva era con más negros y más mujeres en el gobierno. La Expo terminó asaltada por los visitantes sin que se incendiaran los pabellones. España ganó más medallas que nunca en unos juegos ejemplares y Colón estuvo guapísimo en todas las películas. El balance de los fastos del 92, a pesar de todo, parece favorable. La salvaguardia del medio ambiente preocupa cada vez más a los ciudadanos y obliga a los gobiernos a tomar medidas, aunque tímidas. Los científicos combinan la preocupación por este mundo con la investigación del espacio y los orígenes del universo. El Guernica cambia de sitio y la Thyssen abre sus puertas. La guerra de los museos encocora a los artistas, pero permite a los españoles de a pie la contemplación de más y mejores obras de arte. El Barça gana su primera Copa de Europa de fútbol, Indurain Tour y Giro, y Carlos Sainz recupera la corona en el Mundial de Rallys. El deporte español brilla con luz propia en un año marcado por la retirada de Magic Johnson y el regreso de Maradona. El horror de la guerra yugoslava, la miseria inhumana de Somalia, el relevo en la Casa Blanca y la dubitativa carrera hacia la unidad europea ha marcado un año de actualidad internacional dura y llena de conflictos sin solución previsible. También en España han tocado vacas flacas. La crisis económica y las múltiples acusaciones de corrupción dejan para las elecciones del 93 un oscuro panorama sobresaltado con juicios e investigaciones financieras. El gobierno de Felipe González, que invirtió miles de millones de pesetas y similar volumen de ánimos en hacer del 92 un año mágico para sus aspiraciones de perpetuarse, ha visto cómo se derrumbaban muchas de sus ilusiones a pesar del indudable éxito de la Expo o de los Juegos Olímpicos. Abrimos pues ya este resumen informativo y lo hacemos con el conflicto balcánico. Comenzó el pasado año en Eslovenia, siguió en Croacia y este año se ha cebado en Bosnia y Herzegovina, una república donde serbios, croatas y musulmanes vivían en paz, pero donde ahora se mata sin piedad y se muere sin consuelo. El despliegue de 14.000 cascos azules en Croacia no resolvió las disputas territoriales, pero sí consiguió hacer respetar en cierta medida los acuerdos de alto el fuego. Pero la guerra se extendió a Bosnia y Herzegovina y con mayor crueldad. La población musulmana y croata aprobó en referéndum la proclamación de esta república como nuevo Estado independiente. La minoría serbia consideró la consulta como una declaración de guerra y con el apoyo del ejército federal, sus milicias se hicieron a cañonazos con el control de las 2/3 partes del territorio. Mientras Yugoslavia quedaba reducida a una federación entre Serbia y Montenegro, sin representación en los organismos internacionales, el reconocimiento de Bosnia y Herzegovina por parte de la Comunidad Europea no dio lugar más que a un endurecimiento del conflicto. Sarajevo se convirtió en una ciudad sitiada. Desde mayo pasado, sus habitantes han intentado sobrevivir bajo el fuego de la artillería pesada y de los francotiradores.
Los milicianos dificultan el transporte de ayuda humanitaria a la capital y a otras ciudades asediadas, y la población ya no confía nunca en la efectividad de los acuerdos de alto el fuego, todos ellos violados sistemáticamente después de su entrada en vigor. Centenares de miles de personas se han lanzado a las carreteras para huir de las atrocidades de la guerra, de la llamada limpieza étnica y de los campos de concentración. Los legionarios españoles, entre otras fuerzas internacionales, son testigos directos de la barbarie. El gobierno español, de acuerdo con Naciones Unidas y la Comunidad Europea, envió a la zona a casi 800 soldados que aún permanecen allí, cumpliendo sus labores de escolta. Tras un entrenamiento en los campos de Almería, a mediados de noviembre, las tropas españolas pudieron instalarse finalmente en Bosnia-Herzegovina y comenzar su trabajo para tratar de paliar los efectos devastadores de la guerra. Somalia representa otras muertes, otra guerra. Es la cara trágica del tercer mundo, del hambre y de la inhibición mundial. Los somalíes no tenían comida, pero los señores de la guerra sí disponían de abundantes balas. Por fin, cuando el clamor era ya universal, Estados Unidos, con mandato de la ONU, iniciaba la intervención multinacional con un desembarco de cine. Somalia ha sido durante todo este año la cara visible del hambre que padece el tercer mundo. Una decena de grupos armados se habían repartido el control del país y los diferentes focos de guerra hacían que la distribución de alimentos fuera una tarea imposible. El secretario general de la ONU pidió la intervención de una fuerza multinacional. Un amplio despliegue de cámaras convirtió en espectáculo el desembarco de tropas norteamericanas, que llegaron desprovistas de cualquier casco o boina azul y organizaron su llegada con el método tradicional. Poco después llegaron soldados belgas y legionarios franceses. Alguno de ellos fue protagonista y testigo de escenas de barbarie como esta. En la ONU se discute ahora sobre la naturaleza de la misión, desarme de grupos o reparto de alimentos, mientras las tropas extranjeras llevan a cabo cada operación con evidentes demostraciones de fuerza. Yugoslavia y Somalia son dos de los retos que deberá afrontar la política exterior de la única potencia mundial que queda en este fin de siglo. La era Reagan, perpetuada por Bush, ha terminado en unas agónicas elecciones pese a contar en su mochila de éxitos con el triunfo en la Guerra del Golfo. Bill Clinton llegó este año desde Arkansas con un cierto tinte kennediano y encandiló a sus compatriotas con las promesas de cambio. Bill Clinton llega a la Casa Blanca prometiendo reactivar la economía por medio de un aumento del gasto público, acabar con el desempleo, mejorar la educación y reformar la sanidad. Su mensaje caló en unas clases medias decepcionadas por el descenso de su nivel de vida. Clinton inicia la transición de poderes con la promesa de nombrar un gobierno que refleje la diversidad de la sociedad americana, y la cumple designando a un secretario de raza negra y a varias mujeres para otros cargos. Muchos analistas ven en ello la influencia de su esposa, Hillary, una abogada de prestigio que sin duda alterará el papel jugado hasta ahora por la figura de la primera dama. Las iniciativas de Clinton han seducido ya a gran parte de la opinión pública norteamericana, algo difícilmente imaginable en los primeros meses de la campaña electoral, cuando el desconocido gobernador de Arkansas tuvo que superar escándalos como el de su supuesto adulterio o sus maniobras para eludir el reclutamiento durante la guerra de Vietnam. El mensaje demócrata en favor del cambio conquistó a los norteamericanos, pero el ocaso de la era republicana era ya inevitable, simbolizado en la imagen del presidente Bush pálido después de vomitar sobre el primer ministro japonés durante un viaje a dicho país. Bush no pudo rentabilizar sus éxitos en política exterior ante un electorado al que solo preocupaba la recesión económica y descontento con la clase política tradicional, algo representado en el apoyo obtenido por el candidato independiente, el multimillonario tejano Ross Perot. Los demócratas heredan un país que está perdiendo su liderazgo económico en el mundo y con graves tensiones sociales, como se demostró a finales de abril en Los Ángeles, cuando la absolución de 4 policías blancos acusados de apalear a un joven negro provocaron el estallido de uno de los peores disturbios raciales de la historia de Estados Unidos. Los primeros cambios que ha de imponer Clinton vienen forzados por sus promesas electorales de mejorar la economía. Para ello no ha dudado en aparecer con el uniforme de proteccionista frente a sus posibles competidores, Japón y Europa. Por lo pronto, Estados Unidos ha decidido proteger sus cosechas, con lo cual ha logrado volcar a las calles europeas a cientos de miles de agricultores dispuestos a quemar sus cultivos. Ha habido manifestaciones masivas, como la de Estrasburgo, que degeneró en incidentes, o la protesta de los productores de cítricos en Valencia.
Son solo ejemplos de un conflicto que ha provocado el pánico y la discordia entre los socios comunitarios. Unos socios que, por cierto, poco necesitaban para mostrar en público sus diferencias y enfados mutuos. La reciente cumbre de Edimburgo ha supuesto un pequeño respiro, aunque algunos acuerdos más parecen filigranas diplomáticas que soluciones reales. El Tratado de Maastricht ha logrado sobrevivir al 92, aunque dejando por el camino parte de su esencia. Desde un principio, Gran Bretaña se desmarcó de la tercera etapa de la Unión Económica, aquella en la que la Comunidad Europea tendrá una sola moneda. Ahora, para facilitar la ratificación del tratado en Dinamarca, se ha admitido que este país tampoco utilice el ECU en 1997. La presidencia británica, que se estrenó con el triunfo del no en el referéndum danés, contribuyó a complicar la situación, proponiendo un severo recorte al presupuesto comunitario, que los países más pobres de la CE, con España a la cabeza, consideraron inaceptable. En el mes de septiembre, la continuidad de la Unión Europea se dirimió en Francia, donde François Mitterrand, que recibió el apoyo decidido del presidente del gobierno español, jugó un papel fundamental para lograr la ratificación del tratado. En el plano económico también se ha cuestionado la viabilidad de las previsiones de Maastricht y 1992 termina con dos monedas, la libra y la lira, fuera del sistema monetario europeo. La crisis que se desencadenó en el mes de septiembre puso de manifiesto que el sistema vigente no era tan infalible como se pensaba, que los mecanismos de apoyo mutuo no funcionaban tan bien como sería deseable y que la Europa de dos velocidades es hoy por hoy un hecho. Más tarde volveremos con la información internacional. Ahora, tras la resbaladiza Unión Europea, pasamos a la situación en España. Reveses económicos y algo más que sospechas de corrupción sitúan al PSOE a final de este año en su peor momento de expectativas de voto desde que en 1982 barrió en las urnas. La oposición, en ocasiones con ataques destemplados, ha encontrado buen abono para la crítica sistemática. Los fieles de esa oposición se muestran hoy más confiados que nunca en que las elecciones del próximo año signifiquen la derrota del socialismo. 1992 se anunciaba como el año mágico de España. Desde la oposición se sospechaba que tanto fasto solo podía ser preludio de elecciones, pero Felipe González desoyó el consejo de aprovechar el tirón electoral de los festejos y disolver las Cortes después del verano, antes de la crisis y coincidiendo con el 10º cumpleaños del PSOE en el poder. Entre quienes lo sospechaban y quienes lo deseaban, todos los partidos se pusieron en campaña. José María Aznar, de enero a diciembre, promete un futuro con menos corrupción, menos impuestos y más empleo. Mientras, el PSOE resumía sus logros de 10 años en un tebeo, un cartel y un abrazo fugaz entre Felipe González y Alfonso Guerra. González rompió con 3 años de dudas proclamándose candidato por cuarta vez a la presidencia del gobierno. Hoy os quiero decir que podéis contar conmigo. Pero advirtió que el camino de la Unión Europea exigiría una política que quizá no fuera comprendida, ni siquiera por su propio partido. La expectativa de que el PSOE pierda la mayoría absoluta y necesite un socio en el futuro ha causado estragos en los partidos minoritarios. Julio Anguita y Nicolás Sartorius no comparten ideas sobre el futuro. Jordi Pujol y Miquel Roca tampoco. Y junto a todo ello, la crisis económica. Comenzábamos el año con más sueldo porque Hacienda bajó las retenciones, pero la euforia duró justo hasta mediados de año. Solchaga pisó suelo y llovieron restricciones sin cuento. Las retenciones suben, el paro escala récords, los sindicatos claman y los empresarios no ceden en sus advertencias. En este 92 hemos pasado de la alegría en el gasto al agujero en el bolsillo en 12 lecciones impartidas por el ministro de Economía. La filosofía, pues, del programa de convergencia, que sería la segunda parte de este documento, es la siguiente: no es imposible ir convergiendo nominalmente, es decir, reducir los desequilibrios, y al mismo tiempo converger realmente, es decir, aproximarse en el nivel de vida. La presentación en primavera del programa de convergencia confería a la economía española las dosis de rigor que se le exigían desde la Comunidad Europea. En él se contenía un escenario económico y una serie de medidas que permitirían a España estar en el pelotón de cabeza de la Unión Económica y Monetaria. Sin embargo, pronto empezaron a sonar las primeras alarmas. La inflación no cedía, el marco laboral se deterioraba a pasos agigantados y el déficit público, cuya contención es prioritaria para el ministro de Economía, se disparaba. La primera medida del gobierno para evitarlo, el famoso decretazo que recortaba las prestaciones por desempleo, provocó la convocatoria de una huelga general con escasa repercusión. En plenas vacaciones de verano, Carlos Solchaga sorprendió a los españoles con un aumento de las retenciones y la tarifa del impuesto sobre la renta, un incremento del IVA y un fuerte recorte presupuestario. En la segunda mitad del año, el deterioro económico se acentuó y el gobierno aprobó los presupuestos del Estado más restrictivos de la etapa socialista.
Las dos devaluaciones de la peseta pusieron en evidencia que en el exterior se conocía la debilidad de la economía española y nuestro país perdió gran parte de su atractivo como receptor de inversiones extranjeras. La crisis industrial, que durante todo el año ha sido motivo de conflictividad social, ha culminado con la suspensión de pagos del Grupo Torras, propiedad del grupo público Kuwaití-Kio. La crisis del mayor holding privado español pone en peligro 30.000 empleos directos y casi 100.000 indirectos. La Ejecutiva Federal del PSOE admitía no hace muchos días que este ha sido un año catastrófico por los casos de corrupción. No les falta razón a los dirigentes socialistas porque esas acusaciones de corrupción se llevaron a un ministro, pusieron en cuestión la financiación del partido, sentaron en el banquillo de los acusados a Onguerra, forzaron la salida de un responsable de adjudicar las obras públicas en Andalucía y obligaron a los máximos responsables del partido a afirmar y desdecirse mientras los jueces buceaban en sus papeles. El desgaste ha sido notable y a lo que parece la carrera no ha hecho nada más que empezar. Especular con el terreno es lícito si se beneficia a la comunidad. Julián García Valverde defendió con este argumento una opaca operación de compraventa que auspició desde la presidencia de Renfe para financiar un tren que en realidad nunca llegó. A García Valverde le pilló el escándalo siendo ministro de Sanidad. No recibió un solo gesto de apoyo y acabó por dimitir. ¿Qué hice mal? Mariano Rubio tuvo una salida más elegante. Acosado por todos los grupos políticos a raíz del caso Ibercorp, se limitó a no continuar en el cargo tras 8 años como gobernador del Banco de España. Una denuncia anónima causó la dimisión del director general de carreteras de la Junta de Andalucía, Manuel Ollero. Al parecer, su hermano Jorge se dedicaba a cobrar comisiones a las constructoras en nombre del Partido Socialista. El PSOE, que siempre afirmó que la investigación de la corrupción correspondía a los jueces, vio cómo una comisión judicial, policía incluida, registraba su sede buscando lazos entre su contabilidad y Filesa, y vio también a Juan Guerra sentado en el banquillo. Los escándalos financieros no han sido este año una exclusiva del PSOE. El Partido Popular, por ejemplo, ha sido absuelto por defecto de forma de unas prácticas ilegales de financiación del partido que todos pudieron leer y oír gracias a la grabación de las conversaciones telefónicas de sus responsables de finanzas. También el grupo más deseado para posibles alianzas postelectorales, la Convergencia y Unió de Jordi Pujol, ha pasado por el trago de ver esposado a uno de sus ex consejeros. Cantemos a Burgos, tesoro bendito. José María Peña tuvo el apoyo personal de José María Aznar para ser alcalde de Burgos. El juez condenó a Peña por prevaricación y Aznar tardó varios días en conseguir la dimisión del alcalde. Los socialistas no desaprovechan oportunidad para involucrar al presidente del PP en la oscura gestión de Peña. Lo que se cuestiona es si un grupo de empresarios... Juan Ormaechea, procesado, se niega a dimitir. Aznar, que le aupó a la presidencia de Cantabria, intentó derribarle forzando la dimisión en bloque de varios consejeros, pero Ormaechea se limitó a nombrar nuevo gobierno y acusar de corruptos a los dimisionarios. La sensación de que he sido perseguido por una cuestión política durante 2 años... Aznar salvó in extremis la situación más delicada. El caso Naseiro se cerró porque el Tribunal Supremo anuló el valor de prueba de las escuchas telefónicas que evidenciaban una financiación irregular en el PP. Estamos liando... El gobierno de Jordi Pujol se vio comprometido por esta imagen. El exconsejero de Economía de la Generalitat, Jordi Planasdemunt, esposado y encarcelado por un supuesto fraude de miles de millones de pesetas, fue destituido de su cargo en el Instituto Catalán de Finanzas. A todos estos problemas, ninguno de ellos de gran novedad, España ha sumado uno nuevo y hasta ahora soterrado, el racismo y la xenofobia. La tierra de asilo quedó en el recuerdo y hasta aquí, ahora que somos primer mundo, llegan los pobres de otros continentes a buscar pan o libertad e incluso ambas cosas. Sin embargo, estas visitas no gustan a todos. Un guardia civil fascista y borracho, acompañado de 3 jovencitos deseosos de mostrar su hombría, acabaron a tiros con la dominicana Lucrecia Pérez, refugiada en las miserables ruinas de lo que en su día fue una discoteca de éxito en los alrededores de Madrid. Se culminaba así una cadena de provocaciones a los inmigrantes que hasta entonces nadie se atrevió a parar. Pero la brutalidad del atentado levantó por fin los ánimos cívicos de una sociedad bastante adormecida y sacó a las calles a decenas de miles de personas que, en claro rechazo a la xenofobia, componían manifestaciones como no se recordaban desde hacía años. La imagen de los jóvenes ahogados en el estrecho mostró en toda su crudeza el drama sin resolver de la inmigración ilegal. El trágico viaje en las congestionadas pateras, desde Marruecos hasta ninguna parte, ha tenido su explosión particular en el 92. Una restrictiva ley de inmigración criticada desde muchos estamentos, pero argumentada con razones de peso por el gobierno, junto a las numerosas entrevistas del ministro Corcuera con las autoridades marroquíes, parece haber frenado, al menos de momento, la proliferación del horror.
Este escudo protector no es exclusiva de España y han intentado legalizarlo ministros y subsecretarios en las salas de reuniones comunitarias. El miedo al otro, el pánico a una invasión de los demás, ha llenado Europa de fascistas, confesos o disimulados, y Alemania una vez más ha visto pasear por las calles a quienes muestran orgullosos sus cruces gamadas. El rebrote de nazismo en Alemania ha sido uno de los problemas mayores a los que ha debido enfrentarse una sociedad todavía traumatizada por el duro proceso de unificación iniciado en 1991. La proliferación de esvásticas, manifestaciones violentas y ataques criminales a casas y refugiados inmigrantes han terminado con un siniestro rastro de sangre y muertes. Sin duda alguna ha sido la comunidad turca, numerosa y asentada en el país desde hace muchos años, la víctima propiciatoria de la barbarie nazi. Pero también los nuevos inmigrantes, los que logran traspasar las fronteras terrestres desde los países excomunistas, han sentido en sus carnes el sentimiento creciente de xenofobia de muchos alemanes. Con todo, las manifestaciones antinazis y la movilización ciudadana, además de las medidas tomadas por el gobierno y las fuerzas políticas democráticas, la prohibición de algunas formaciones neonazis entre ellas, crean una cierta esperanza de que la civilización frene al salvajismo. Estas Navidades, en Canal Plus, más películas de estreno, más estrellas de Hollywood, más cine que nunca. Jueves 31, La hoguera de las vanidades. Johnny Peligroso. Pretty Woman. Los Inmortales 2, El desafío. Aliens, El regreso. Robin Hood, Príncipe de los ladrones. Despertares. El día que nací yo. Y los héroes del tiempo. Canal Plus es más. La Exposición Universal de Sevilla ha sido sin duda uno de los acontecimientos más importantes de la España del 92. Hay también que recordar a Francisco Fernández Ordóñez, fallecido el pasado 7 de agosto tras una larga enfermedad. De todo ello nos habla ahora José Ramón Pindado. Hasta finales de 1993 no se conocerán los datos económicos definitivos de la Expo de Sevilla. Por el momento, sus responsables han hecho un balance positivo y aseguran que se producirán beneficios. No hay duda, sin embargo, sobre el éxito que supuso la muestra. La inauguración de la Exposición Universal de Sevilla el 20 de abril callaba todas las voces que en los años anteriores habían discutido sobre si las obras estarían o no a tiempo. Después de un acto con discursos solemnes y fuegos artificiales, la Expo 92 abría sus puertas al público. Atrás quedaba un fuego menos artificial, el que quemó el pabellón de los descubrimientos apenas 2 meses antes de su apertura. La muestra siguió su marcha integrando el espacio incendiado en el recinto. En sus 6 meses de vida, la Expo, utilizada como excusa para modernizar Andalucía, recibió más de 41 millones de visitas, algunas tan llamativas como las del Príncipe Carlos y Lady Di, o los Príncipes de Mónaco. En 98 pabellones se exhibieron 110 países, 17 comunidades autónomas, 23 organizaciones internacionales y una treintena de grandes empresas. En ella trabajaron 25.000 personas. La última exposición universal del siglo se cerró, según la organización, con un balance provisional de más de 7.600 millones de beneficios y cedió el testigo el 12 de octubre a la Sociedad Cartuja 93. Paralelo a la Expo corrió el AVE, el tren de alta velocidad español que cubre el trayecto entre Madrid y Sevilla en menos de 3 horas, iniciaba sus viajes el 14 de abril y en exactamente 7 meses alcanzaba la cifra del 1.000.000 de pasajeros. Uno a uno, los cabecillas de ETA han desaparecido de la circulación. La colaboración francesa en la lucha antiterrorista ha pasado este año definitivamente de las promesas a la realidad. Hoy, a fines de 1992, no se sabe a ciencia cierta quién manda en ETA, pero sí se sabe que Paquito, Santi Potros o Fittipaldi están a buen recaudo recluidos en una celda. La desarticulación de la cúpula etarra en la localidad francesa de Bidart supuso el más duro golpe a la operatividad de la organización terrorista desde su fundación, hace ahora 33 años. Francia por fin se decidía así a intervenir claramente en la lucha contra ETA. La decapitación del brazo armado fue contrarrestada en el movimiento de liberación vasco con el aumento de influencia de la organización terrorista en Herri Batasuna, pese a que un 14% de las bases de HB mostraban su rechazo a ETA. Nuevos líderes más radicales desplazaron a Iñaki Esnaola y Chema Montero. No obstante, las disidencias se ampliaron al colectivo de presos encabezado por Isidro Echave y Juan Antonio Urrutia.
La inexistencia de atentados debido a la debilidad de ETA permitió abrir un clima de distensión que el PNV, con la tácita aprobación del gobierno, aprovechó para negociar con HB sobre la violencia. Sin embargo, la vieja tesis de negociar sobre bases de fuerza se volvió a imponer y después de 2 meses sin atentados, ETA reinició su criminal actividad, con solo 2 comandos, uno en Guipúzcoa y otro en Madrid. La figura amable de Francisco Fernández Ordóñez ha estado presente en la vida política española de los últimos 17 años. Ministro de muchas reformas, sus últimos años quedaron marcados espectacularmente en la política exterior española. Francisco Fernández Ordóñez murió en agosto. 2 meses antes había dejado de ser ministro y había aconsejado a Felipe González que nombrara a Javier Solana como su sucesor. Ante el Ministerio de Asuntos Exteriores, donde se instaló la capilla ardiente, se formaron colas de ciudadanos que quisieron despedir al único ministro de todos los presidentes de la democracia. Ordóñez había sido ministro de Hacienda con Adolfo Suárez, de Justicia con Leopoldo Calvo Sotelo y de Exteriores con Felipe González. Su primera misión diplomática fue interna, afrontar el referéndum sobre la permanencia de España en la OTAN. Su último gran éxito, sentar alrededor de la misma mesa a soviéticos, norteamericanos, árabes y israelíes en la Conferencia de Paz sobre Oriente Medio. Su salud le obligó en los últimos meses a cancelar su agenda, pero Felipe González quiso mantenerle en el cargo hasta el último momento que fue posible. La lucha contra el narcotráfico ha tenido este año abundantes logros, todos ellos encuadrados en operaciones de nombre exótico y con detenidos de estrafalarios sobrenombres. Los jueces Bueren y Garzón, entre otros, comenzaron con los clanes gallegos y terminaron en la Guardia Civil. La primera fase de la Operación Santino contra las tramas de narcos de Galicia se saldaba con la detención de 29 personas. Después, el juez Carlos Bueren desplegaba una segunda ofensiva y detenía otras 26 personas en distintas localidades gallegas. La Operación Santino llevaría luego a cabo una tercera fase con 7 nuevos arrestos. Paralelamente, se desarrollaba la Operación Pitón, iniciada por los jueces Bueren y Garzón a finales de julio en el Algarve portugués y concluida en octubre en Andalucía con el total descabezamiento de una organización internacional de tráfico de hachís conocida como Everest. Otra operación importante fue la denominada Hielo Verde o Green Ice, desarrollada simultáneamente en España, Estados Unidos e Italia, en la que se desarticuló una extensa red de blanqueo de dinero procedente del tráfico de cocaína colombiana. La actuación de los jueces contra el narcotráfico ha tenido su último episodio este año con el desmantelamiento de la Unidad Central Antidrogas de la Guardia Civil. En esta operación fueron encarcelados varios agentes del Instituto Armado, entre ellos el segundo mando de esta unidad, el comandante José Ramón Pindado. La acusación, pagar con droga a confidentes. Boris Yeltsin amasaba poder en el mes de enero tras la desaparición de la URSS, pero acaba el año con las manos atadas. Igual de pobres y con más guerras, las repúblicas de la extinta Unión Soviética solo pueden conservar la esperanza de que fructifiquen los cambios y lleguen años mejores. Nos lo cuenta Ana Hortas. El Congreso ruso frenó los ímpetus renovadores y el estilo personal de Boris Yeltsin. Más ocultos, los conflictos bélicos en la zona aún causan un número indeterminado de muertes. El nacionalismo y la falta de soluciones a una situación que se encona de día en día abren un futuro difícil para muchas repúblicas exsoviéticas. Boris Yeltsin ocupó en nombre de Rusia el escaño de la extinta URSS en el Consejo de Seguridad de la ONU. Estados Unidos le concedió un apoyo privilegiado para su reforma, pero no consiguió frenar el empobrecimiento de su país. Quiso que Gorbachov compareciera ante los tribunales e incluso le retiró el pasaporte, pero una sentencia salomónica del Tribunal Constitucional zanjó la polémica sobre la disolución del PQS. Nacionalistas y excomunistas intentaron poner límites a sus poderes excepcionales y, aunque amenazó con la disolución del Parlamento, aceptó finalmente un pacto con sus rivales. La lucha por el poder en las repúblicas nacidas de la desintegración de la URSS endureció y multiplicó los conflictos armados. Azeríes y armenios siguieron batallando por el Alto Karabaj. Milicias de origen ruso intentaron conseguir en Moldavia la independencia de la región del Dniester. En Tayikistán, musulmanes y excomunistas alternaron batallas parlamentarias con golpes de Estado. Y en Georgia se mantuvieron 3 frentes de guerra. Rusia entregó a las autoridades alemanas a Erich Honecker. 3 meses más tarde debió sentarse en el banquillo de los acusados como presunto responsable de la muerte de muchos de los que intentaron cruzar el muro. El expresidente de la antigua RDA denunció que el juicio se había transformado en un proceso contra el régimen comunista.
El proceso de unidad europea no ha desterrado la actualidad interna de los países en la Europa occidental. John Major ganaba los puntos su lucha con los laboristas. La mafia italiana asesinaba con coches bomba y dos símbolos de la política alternativa morían a tiros en Alemania. El electorado británico volvió a dar la mayoría a los conservadores contra el pronóstico de las encuestas. El líder laborista, Neil Kinnock, pagó el fracaso en las urnas con su dimisión. Pero John Major y su nuevo gobierno encontraron nuevas dificultades en el interior de su propio partido frente a los llamados euroescépticos. En el Parlamento y en la calle, las protestas por el cierre de minas fueron la respuesta más dura contra la política económica heredada de Margaret Thatcher. Petra Kelly y su compañero Ger Bastian, los dos líderes más conocidos del movimiento verde alemán, aparecieron muertos en su casa. Según la policía, Bastian disparó contra la dirigente ecologista y luego se suicidó. La mafia asesinó al juez Giovanni Falcone. El magistrado ya había advertido que se sentía como un muerto que caminaba. Luego cayó su sucesor, Paolo Borsellino, en otro atentado con coche bomba. En septiembre, la policía detuvo a uno de los principales capos, Giuseppe Madonia, y 2 meses más tarde, cerca de 2000 agentes participaron en la llamada Operación Leopardo, la mayor redada llevada a cabo contra la mafia desde 1984. Gracias a la confesión de 2 arrepentidos, la justicia italiana pudo detener a políticos, funcionarios del Estado y empresarios. América Latina ha vuelto donde solía y los golpes militares han estado presentes en Perú o Venezuela. Como contrapunto, una novedad. Un parlamento latinoamericano, el de Brasil, con el apoyo de multitudinarias manifestaciones callejeras, logró echar del cargo a un presidente corrupto. Collor de Mello se enfrenta ahora a los jueces, pero el veredicto político es ya inapelable. En Centroamérica la situación ha mejorado, con la guerrilla a punto de dejar las armas tras lograr no pocas concesiones de los militares que sostienen regímenes de fragilidad manifiesta. Las tropas leales al presidente Carlos Andrés Pérez hicieron fracasar 2 insurrecciones militares que pusieron en evidencia la crisis interna que padecen las Fuerzas Armadas de Venezuela. En ambas ocasiones, los golpistas vincularon su acción con las protestas estudiantiles y el descontento popular frente a la crisis. En tanto se mantenga esta situación de transitoriedad, quedan en suspenso los artículos de la Constitución. El presidente de Perú, Alberto Fujimori, decidió que debía gobernar por decreto y con el apoyo del ejército disolvió el Parlamento y desmanteló el Poder Judicial. La detención del máximo líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, fue utilizada como un símbolo de la eficacia del gobierno en la lucha contra el terrorismo. Fujimori convocó elecciones a una nueva asamblea constituyente y venció, pero antes debió hacer frente a un supuesto complot de mandos militares que defendía la legalidad anterior al autogolpe. La concesión del Premio Nobel de la Paz a Rigoberta Menchú dio un nuevo impulso al movimiento de defensa de los derechos humanos en Guatemala. El gobierno ha descartado la posibilidad de que la dirigente indígena participe en las negociaciones que mantiene con la guerrilla. Los militares guatemaltecos se resisten a aceptar un proceso de pacificación similar al que tiene lugar en El Salvador, donde el Frente Farabundo Martí ha desmovilizado sus fuerzas a cambio de la depuración del ejército. En África hay quien no puede elegir entre morir de hambre o morir de un tiro. El ascenso del integrismo islámico en el norte y las guerras civiles en el sur atraviesan de desánimo un continente con un presente difícil y un futuro incierto. Charlie Ben-Yedid dimitió de la presidencia de Argelia y entregó el poder a una junta cívico-militar que, bajo la dirección de Mohamed Boudiaf, suspendió las primeras elecciones libres de la historia de aquel país. La fuerza política más votada, el Frente Islámico de Salvación, llamó a la insurrección. Tras la represión de las manifestaciones, la junta impuso el estado de emergencia e ilegalizó la organización integrista. Mohamed Boudiaf fue asesinado en circunstancias todavía poco claras y para sucederle, el Consejo de Estado eligió al excoronel Ali Kafi. Las negociaciones entre el gobierno de Sudáfrica y los representantes de la mayoría negra despertaron la confianza entre la comunidad internacional. La minoría blanca aprobó en referéndum la eliminación de la segregación racial. Pero tras la matanza de Boipatón, el Congreso Nacional Africano decidió suspender las conversaciones con el gobierno y convocar una huelga general. El proceso de paz para Oriente Medio, que comenzaba en Madrid a finales del 91, acaba este año bajo mínimos. La expulsión de centenares de palestinos por parte de Israel se ha convertido hace solo unos días en un obstáculo añadido para el diálogo entre árabes y judíos. En otros lugares, enemigos históricos como China y Japón han pugnado este año por mejorar sus relaciones.
Los emperadores de Japón viajaron a China por primera vez en la historia. Akihito lamentó el sufrimiento del pueblo chino durante el periodo de ocupación, pero no pidió perdón por las matanzas cometidas por el ejército imperial. El gobierno de Pekín esperaba, por otra parte, que la visita sirviera para interesar al capital japonés en la liberalización económica aprobada por el Congreso del Partido Comunista. La victoria de los laboristas en las elecciones israelíes revitalizó temporalmente el diálogo con los árabes. El nuevo primer ministro, Isaac Rabin, puso límites a la construcción de asentamientos judíos y admitió que el proceso de paz no podía avanzar sin concesiones territoriales. Pero el diálogo no consiguió frenar la intifada ni al ejército judío en el sur del Líbano. La expulsión de cerca de 400 palestinos de los territorios ocupados trajo consigo el bloqueo de las conversaciones de paz. La prensa británica no necesitaba titulares para hacer su valoración de lo que pasaba puertas adentro del Palacio de Buckingham, pero la propia Isabel les dio un acertado diagnóstico. De annus horribilis calificó la reina el cúmulo de acontecimientos que ha afectado este año a su familia. Sus hijos se separan, sus palacios se queman e incluso sus cuentas van a sufrir los embates de los impuestos. El fuego devastó una de las residencias más apreciadas por Isabel II, el castillo de Windsor. Casi todo el tesoro artístico del interior se pudo salvar, pero el edificio no estaba asegurado y el gobierno se comprometió a hacerse cargo de los gastos de restauración. Esta decisión abrió de nuevo el debate en torno al coste que tiene para la sociedad británica el mantenimiento de la familia real, que estaba exenta de pagar impuestos y disfruta de una de las mayores fortunas del mundo. La reina aceptó como buenas las críticas, pero recordó que el año 92 había sido horrible para la monarquía. Monarchy, whatever, should expect to be free from the scrutiny of those who give it their loyalty and support, not to mention those who don't. But we are all part of the same fabric of our national society, and that scrutiny by one part of another can be just as effective if it is made with a touch of gentleness, good humor and understanding. En este año en el que se celebra el 40 aniversario de su coronación, Isabel II ha debido asimilar el fracaso matrimonial de su hijo Andrés y Sarah Ferguson y la incertidumbre que plantea sobre la sucesión la separación ya definitiva de los príncipes de Gales. La boda de la princesa Ana con el comandante Tim Lawrence, ambos previamente divorciados, puso una pobre nota de fiesta entre la familia real. Boxeo en Canal Plus. Lo mejor del 92, los mejores combates, la polémica y las entrevistas. El 50 aniversario de Mohamed Ali, la entrada en prisión de Mike Tyson, el nuevo campeón del mundo de los pesos pesados y los próximos aspirantes. Lo mejor del 92, solo para abonados. Madrugada del lunes al martes 29 a la 1:15 en Canal Plus. El mundo se ensucia y el espacio nos espera. Para solucionarlo primero, cumbres mundiales y decisiones de gobierno han sembrado algunas perspectivas optimistas. Los científicos, por su parte, también siguen con sus exploraciones para conocer un poquito más del universo que nos rodea. Estas son noticias que nos acerca a partir de ahora María Jesús Luengo. A principios de mes, exactamente en la madrugada del 3 de diciembre, el petrolero griego Mar Egeo naufragaba en la costa gallega, ante la misma ciudad de La Coruña. La mayoría de las 80.000 toneladas de crudo que el buque transportaba se esparcieron en el mar, provocando la mayor catástrofe ecológica de este año en España. Casi un mes después continúan las labores de extracción del crudo que aún queda en la popa del barco. Los expertos consideran que esta costa, de cuya explotación viven más de 3.000 familias, tardará décadas en recuperar su riqueza biológica. Es un final triste para un año que ha traído ciertos avances en la lucha por la conservación del medio ambiente. La cumbre de Río de Janeiro congregó por primera vez en la historia a 118 jefes de Estado para hablar del medio ambiente. Los acuerdos sobre biodiversidad, cambio climático y las compensaciones a países en desarrollo fueron, a juicio de las organizaciones ecologistas, insuficientes. La cumbre de Río sentó, aunque sea tímidamente, las bases para un nuevo modelo económico internacional de desarrollo sostenible.
El agujero de la capa de ozono ha aumentado un 15% este año, hasta alcanzar una extensión como la de Norteamérica. En la conferencia de Copenhague, 93 países adelantaron el fin de la producción de los CFCs y de otros causantes de la degradación del ozono a 1996. Los incendios forestales han castigado en menor medida los bosques españoles el pasado verano, a pesar de la sequía. El incendio del desierto de Las Palmas, en Castellón, destruyó hace 3 semanas uno de los parajes de mayor valor natural de la península ibérica. España, por fin, ya tiene su propio satélite. El Hispasat está en su órbita, aunque todavía no está operativo. Es un punto más de los miles que rodean la Tierra. Y aunque todo conduce a lo mismo, a intentar averiguar nuestros inicios y nuestros futuros en el cosmos, los científicos dividen su tiempo entre lo que ocurrió hace millones de años y lo que pasará en el siglo XXI. El satélite COBE dio por primera vez prueba de las ondulaciones cósmicas que refuerzan la tesis del Big Bang como explicación del origen del universo. Científicos estadounidenses descubrieron, gracias al telescopio espacial Hubble, nuevos agujeros negros, entre ellos el mayor conocido hasta este momento, con un tamaño de 1.000 millones de soles. La sonda Magallanes tomó nuevas fotos radar con rayos infrarrojos de aspectos desconocidos del planeta Venus, y la NASA volvió a enviar una misión no tripulada a Marte, el Mars Observer, destinado a poner al hombre en el planeta rojo antes de 30 años. Los transportadores espaciales de la agencia estadounidense han completado su misión número 52. Los tripulantes del Endeavour, que tuvieron que recuperar a mano un satélite, y el fallido experimento eléctrico del Yo-Yo han mantenido en vilo a medio mundo. A pesar de todo, el éxito de la lanzadera norteamericana contrasta con el fracaso del Hermes europeo, un avión que se retrasará al menos 3 años. Sergei Krikalev volvió a la Tierra después de pasar 310 días en el espacio. Krikalev había despegado en la URSS y aterrizó en un nuevo país, Rusia. Un cohete Ariane tardó 17 minutos en poner en órbita los 60.000 millones de pesetas que costó el Hispasat, el primer satélite español de comunicaciones. La decisión de la Iglesia anglicana de ordenar sacerdotes a las mujeres ahondó aún más las diferencias que separan a la Iglesia católica de la anglicana. Mientras en Westminster buscaban la renovación, en el Vaticano tenían otras preocupaciones y tras beatificar a Escrivá de Balaguer terminaron el nuevo catecismo. El nuevo catecismo es una adaptación desde el Concilio Vaticano II de la doctrina cristiana a los tiempos modernos, que han creado situaciones y pecados antes desconocidos. La jerarquía de la Iglesia Católica no esperaba que este libro de más de 700 páginas despertara tanta expectación. El cardenal Suquía se congratuló durante la presentación de la edición española por la pasión que había generado. Tendrá muy diversas razones esa pasión, pero hay una cierta... El acontecimiento más polémico en la Iglesia española fue la beatificación de José María Escrivá de Balaguer. El 17 de mayo, los seguidores del fundador del Opus Dei tomaron la Ciudad Vaticana. Fue una beatificación a contrarreloj. Escrivá murió en el 75. El primer paso, previo a llegar a santo, ha durado 17 años. Los partidarios del sí y los del no derramaron lágrimas tras conocer el resultado final. El sínodo anglicano del 11 de noviembre tomó la decisión más trascendental desde que Enrique VIII rompiera con el Vaticano en el siglo XVI. Las mujeres de la Iglesia anglicana podrán vestir sotana y oficiar la misa. La reforma estuvo a punto de provocar un nuevo cisma. En el Vaticano sentó como un mazazo. Desde Roma se calificó la reforma como un serio obstáculo en las relaciones entre ambas iglesias. América del Norte, del Centro y del Sur estuvieron este año más presentes que nunca en el mundo de la cultura. El quinto centenario trajo una abundante cosecha de colones. El Caribe triunfó en literatura con los premios Nobel, Goncourt y Cervantes. Y el cine estadounidense, un año más, barrió en taquilla. Paloma Consejera nos trae lo básico en este resumen cultural del 92. Cristóbal Colón ha tenido este año la compañía un tanto monumental de Sigourney Weaver o de Marlon Brando, pero también la interpretación menos heroica de escritores como Augusto Roa-Bastos. Un francés, Gerard Depardieu, es el personaje que un inglés, Ridley Scott, se ha imaginado sobre el Colón que italianos y españoles siempre se han disputado. 500 años no han servido para poner de acuerdo ni siquiera los organismos españoles que celebran el quinto centenario, que han financiado por vías distintas las dos versiones cinematográficas del descubrimiento. También los escritores a los dos lados del Atlántico han tenido una buena oportunidad para decir algo sobre el oscuro personaje y sobre lo que para unos significó un genocidio y para otros una epopeya.
Si hay un mito que hay que ir desmontando, pulverizando, y eso es lo más a lo que podemos aspirar los escritores de ficción. Las superproducciones han descrito dos Colones muy distintos, tan diferentes como las interpretaciones de la historia. Del cine norteamericano nos llegaron Asesinos y asesinas. Del silencio de los corderos a Instinto básico, ir al cine se convirtió este año en una misión peligrosa. También en España, donde Amantes, de Vicente Aranda, conseguía los 2 Goyas más importantes que otorga la Academia Española: mejor película y mejor director. Una historia en la que de nuevo se ligaba pasión y muerte. Haga su trabajo. Una terrorífica historia y la inquietante interpretación de Anthony Hopkins y Jodie Foster. Perfecta combinación para triunfar en la noche de los Oscars. En total, 5 estatuillas para El silencio de los corderos. Clarice, su problema es cómo disfrutar más la vida. Sexo y violencia, ingredientes indispensables para arrasar en las taquillas. Instinto básico no solo superó el escándalo, sino que consiguió aprovecharlo en su favor. Dos mujeres para un solo hombre. Amantes tampoco despreció el morbo y logró que sus escenas de cama fueran las más comentadas de todo el cine español. Los 2 Goyas más deseados también para este drama de fatal desenlace. Una misteriosa mujer como hilo conductor, su maestro, un caballero empeñado en conjugar el arte de la esgrima y el de la propia vida. Vano intento en un Madrid que huele a revolución y de nuevo amor y muerte en El maestro de esgrima, film español que competirá por un Oscar el año que viene. La reordenación de los museos nacionales ha convertido Madrid en la capital de la pintura en Europa. El Prado, el Reina Sofía y la inauguración del Museo Thyssen permiten a cualquier visitante ir andando de un museo a otro para disfrutar del arte moderno, contemplar los mejores maestros españoles o pasear por la mejor colección privada del mundo. El traslado del Guernica de Picasso al Reina Sofía provocó un auténtico debate público sobre el estado de los museos españoles y sobre la colección permanente del Reina Sofía. La ausencia de los realistas en la permanente provocó el consiguiente enfado de algunos de sus representantes, como Antonio López, quien anuló una antológica ya programada. El Prado, a cambio, consiguió su esperada ampliación con un proyecto que pretende mantener la idea original y respetar el entorno de la institución, dotándole de más salas y de nuevos medios adecuados a sus necesidades. En octubre, el Palacio de Villahermosa, remodelado por Rafael Moneo, se convirtió en el Museo Thyssen, que albergará durante al menos 10 años la colección privada más famosa del mundo. El mercado del arte vivió, sin embargo, uno de sus años más bajos. La Feria de Arte Moderno Arco, en su edición del 92, sufrió las consecuencias de la crisis económica y la menor presencia de galerías ha provocado que Arco 93 deje las amplitudes de IFEMA para volver al lugar donde nació, el pabellón de cristal de la Casa de Campo. Camarón dejó vida y música en el recuerdo de todos. El corazón de Francis Bacon eligió Madrid para terminar su trabajo y el SIDA atacó de nuevo en el mundo del cine. Tony Perkins ya no hará más versiones de Psicosis. Dicen de mí
Dicen de mí que me da hacer tiempo. El año que termina ha sido sin duda el más prolífico en cuanto a éxitos para el deporte español. Barcelona fue escenario de unos Juegos que han sido recibidos por todo el mundo como los mejores de la historia. Pero no solo la organización fue excelente, también los resultados. Carlos Martínez. Los atletas estuvieron a la misma o mayor altura. Con los Juegos de Invierno, 23 medallas para España. Pero fuera del anillo olímpico también hay otros éxitos. El Barça, Indurain o Carlos Sainz trajeron alegrías a los aficionados. El año olímpico fue sobresaliente. En los Juegos de Barcelona se consiguieron 22 medallas, 13 de oro, 7 de plata y 2 de bronce, aunque 5 meses antes la esquiadora Blanca Fernández Ochoa conseguía el bronce en Albertville, la primera medalla femenina en unos Juegos. En Barcelona nuestro medallero quedó así. En atletismo consiguieron medalla de oro Fermín Cacho en los 1500 metros y Daniel Plaza en los 20 kilómetros marcha. El ciclista José Manuel Moreno ganó el oro en el kilómetro contrarreloj. En fútbol, la selección española subió a lo más alto del podio al vencer en la final a Polonia por 3-2. La selección femenina de hockey hierba dio la sorpresa al meterse en la final y vencer a Alemania por 2-1. En natación, Martín López Ubero fue oro en los 200 espalda. El equipo español de tiro con arco consiguió la medalla de oro por equipos. En vela fueron medalla de oro Doreste y Manrique en la clase Flying Dutchman, Calafati Sánchez en el 470 masculino, Van der Ploeg en la clase Fin y Zabeli Guerra en el 470 femenino. Por último, en judo España consiguió otros 2 oros, Miriam Blasco en el peso ligero y Almudena Muñoz en el semiligero. En atletismo, Antonio Peñalver se convirtió en el segundo atleta más completo de los Juegos, consiguió la plata en decatlón. En boxeo, Faustino Reyes perdió en la final de los pesos pluma. En gimnasia rítmica, Carolina Pascual subió al segundo escalón del podio. En tenis, Arantxa Sánchez Vicario y Conchita Martínez fueron plata en el doble femenino, mientras que Jordi Arrese consiguió el segundo puesto en el individual masculino. Natalia Viedufresne fue medalla de plata en la clase Europa de vela. Y en waterpolo, el equipo español fue plata al perder en la final contra Italia. Arantxa Sánchez Vicario subió al podio por segunda vez al conseguir el bronce en el individual femenino. En atletismo, Javier García Chico sorprendió con su tercer puesto en la prueba del salto con pértiga. Por el contrario, las decepciones del deporte español llegaron en el baloncesto y en el balonmano, donde España acabó en 9º y 5º puesto respectivamente. En fútbol, el Barça llenó el hueco en su vitrina de trofeos. La Copa de Europa llegó de la mano del juego de ataque de Johan Cruyff. Fue el pasado 20 de mayo. Se jugaba el minuto 112 de partido. Este gol de Koeman daba la victoria al Barcelona sobre la Sampdoria en la final de la Copa de Europa disputada en Wembley. Con la consecución de este título, acabó el trauma de las 2 finales perdidas en Berna y Sevilla. Este era el único trofeo europeo que faltaba en las vitrinas del club catalán. Un éxito que no queda ensombrecido por la eliminación esta temporada de la competición ante el CSKA de Moscú y por la derrota en la final de la Copa Intercontinental ante el Sao Paulo en Tokio. Miguel Indurain ha sido reconocido este año como el mejor ciclista de la actualidad. El navarro es un campeón que marcará una época. A su segundo Tour hay que añadir el primer Giro de la historia del ciclismo español. El navarro Miguel Indurain se confirmó este año como el número 1 del ciclismo mundial. En junio se enfundó la malla rosa y se convirtió en el primer español que gana un Giro de Italia. En julio ganó con claridad su segundo Tour de Francia consecutivo. Su fortaleza física y sus excepcionales condiciones para rodar en todos los terrenos, especialmente en la contrarreloj, han hecho que el mundo del ciclismo empiece a hablar del síndrome Indurain. Sus grandes rivales, los italianos Buño y Capucci, solo pudieron atreverse con él en el Mundial de Carretera. En Italia y en Francia se desesperan viendo por delante de la suya la rueda de Indurain. En el 92 deportivo ha habido además otros muchos nombres propios. De entre ellos destacan los siguientes. Carlos Sainz recuperó la corona mundial de rallies. Sainz venció en 3 pruebas del mundial, incluyendo las 2 últimas, el Rally de Cataluña y el RAC de Inglaterra. Magic recordará el 92. Consiguió el único título que le faltaba, el oro en los Juegos. Después, el miedo que sus compañeros de la NBA mostraron ante el SIDA le hizo abandonar el baloncesto. Diego Armando Maradona volvió al fútbol. Tras finalizar su sanción, el Sevilla logró su fichaje. Mike Tyson ingresa en prisión al ser declarado culpable de violación. El trono de los pesados encuentra un nuevo dueño. El estadounidense Riddick Bowe vence a Evander Holyfield.
Así con los deportes cerramos este especial informativo de resumen del año. Queda atrás un 92 que llegó como punto de referencia de grandes retos y que termina con serios problemas pendientes en todos los ámbitos, interrogantes que sin duda deberán despejarse en el nuevo 93. Los servicios informativos de Canal Plus seguirán con ustedes día a día para contarles lo que vaya ocurriendo en España y en el mundo. Gracias como siempre por su atención y que tengan un feliz año.